La capnografía es la medición del dióxido de carbono o CO2 en el aire que expiramos. Capnografía viene de la raíz capno, que significa humo, ya que el CO2 es lo que se produce cuando quemamos algo y también se produce en nuestras células, lo cual, por cierto, no es una coincidencia. La capnografía se mide mediante un sensor que se coloca a nivel de algún punto donde pasa el aire que una persona expira, por ejemplo, en la nariz o en un tubo de intubación. Esto nos da información visual acerca de cuánto y cómo se expira el dióxido de carbono, y esto es importante por razones que veremos luego. El CO2 expirado se ve a través de un monitor, y como es una monitorización continua, nos va mostrando el CO2 expirado a través de un gráfico en un monitor. Este gráfico muestra cuánto CO2 hay en el aire, que se mide según qué tan alto o bajo esté, y el tiempo, que se mide en el eje horizontal. La imagen típica tiene esta forma. Si tomamos de manera arbitraria el comienzo de la curva a partir de su punto más bajo, lo cual se hace de manera convencional, vemos que en este punto prácticamente no hay dióxido de carbono. Y esto es porque en este punto se está inspirando aire hacia los pulmones. Y como el aire inspirado del ambiente prácticamente no tiene dióxido de carbono, entonces el aparato no registra CO2. Esta sería la fase 1. Durante esta fase, el oxígeno entra a los pulmones y se distribuye, mediante la sangre, a todos los tejidos del cuerpo, y dentro de ellos, en las células. Todo esto ocurre muy rápido y luego del producto del metabolismo de las células se produce dióxido de carbono, que recorre el camino inverso, de las células hasta la sangre y de nuevo hacia los pulmones. La fase 2 sería esta recta para arriba, que indica un rápido aumento de la concentración de dióxido de carbono. Esto es porque es el punto en el cual se empieza a expirar y se continúa con la fase 3, que es todo el resto de la expiración. En estos puntos, obviamente el nivel de dióxido de carbono es el máximo, y luego de expirar, se vuelve a inspirar y ahí el dióxido de carbono vuelve a bajar en la fase 4, y se continúa con la fase 1 de un nuevo ciclo, como vimos antes. Y hasta acá el video sobre qué es y cómo es la capnografía. Espero que te sirva. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario y como siempre nos vemos en el próximo video.